CTs de medición y los CTs de protección. Como ya hemos dicho varias veces a lo largo de estas dos clases, siempre hay los CTs tipo medición y los CTs tipo protección. Los errores o los CTs tipo medición deben mantener su error de clase de precisión para corrientes de carga en el rango indicado en la expresión siguiente. O sea, deben mantener su clase de error entre el 0,1 de la corriente nominal y entre la corriente nominal del CT. O sea, desde una carga bien bajita del CT, que es el 10% de carga, ¿no? El 0,1, hasta su corriente nominal. Las clases más habituales de los CTs han sido 0,3, 0,6 y 1,2. Y los CTs de laboratorio tenían clases más bajas. Pero con el desarrollo de los medidores electrónicos o digitales o numéricos, que tienen una precisión muy alta, entonces ha sido necesaria que los CTs de hoy en día, o los transformadores de medida de hoy en día, como hemos visto en la tabla, vamos a verla. ¿Dónde está la bendita tabla? Aquí. Entonces, que las clases más usadas hoy en día son clases de 0,1% de error y clases de 0,2% de error, para estar a tono con los equipos de medición que tienen ese tipo de errores. Ustedes saben, de nada sirve colocar un CT de clase 0,1% de error si vamos a colocar un medidor electromecánico que te va a dar 2% de error. Para eso le colocas un CT de menor precisión. Bueno, eso ustedes ya lo saben de sus clases de medidas eléctricas. Entonces, este valor donde debe oscilar la precisión de los CTs, entre el 0,1% de la corriente nominal y su corriente nominal, significa que los CTs tipo medición deben mantener su precisión en corrientes bajas hasta las corrientes nominales. En cambio, los CTs de protección deben ser precisos hasta su error aceptable para una corriente de cortocircuito de 20 veces la corriente nominal, que es el valor de acuerdo a la norma ANSI en la cual se empieza a saturar el CT. Entonces debe mantener su precisión hasta ese valor de 20 veces la corriente nominal. Como les comenté, el CT de medición se satura en 1,2 veces la corriente nominal. Porque lo que le interesa medir es en valores nominales, o más bajos que la nominal, pero no por encima de la nominal. Por lo tanto, el núcleo magnético del CT de protección debe tener una gran sección transversal para no saturarse durante el cortocircuito. Entonces, el núcleo tiene un área mucho más grande que el CT tipo medición. En cambio, el núcleo magnético del CT medición tiene una sección más pequeña que los de protección para saturar intencionalmente durante los cortocircuitos. Esto es benigno porque la saturación limita la cantidad de sobretensión aplicada al equipo de medición y va a evitar que éste se dañe o se queme. Por lo tanto, la saturación es una protección evitando la perforación por sobretensión del aislamiento del CT de medición. Los CTs de medición normalmente se saturan para una corriente 4 veces la corriente nominal.
En la figura podemos ver que la saturación de las curvas de magnetización del núcleo del CT de medición y de protección. Entonces aquí CT tipo medición y el CT de tipo protección, que se va a saturar a las 20 veces la corriente nominal, y el de medición a las 4 veces la corriente nominal. Para que el CT pueda contemplar estas dos características, el brazo del núcleo magnético de la bobina de medición secundaria debe ser delgado. El brazo de la bobina de protección secundaria debe ser grueso. Entonces, aquí tenemos este núcleo, que es para medición, que es más delgado. Y aquí tenemos el núcleo, que es mucho más grueso para el arrollamiento de protección. Para cumplir este propósito, podemos usar dos CTs, uno para medición y otro para protección. O usar un CT con 3 devanados, que es muy común, con un brazo de medición delgado y el brazo de protección de mano grueso, como se muestra en la figura. Entonces, es muy común comprar este tipo de CTs porque al final resulta más barato que comprar un CT de medición y otro CT de protección. Pero también la confiabilidad baja porque si tenemos un daño en el CT, vamos a perder tanto medición y protección. Pero sí se ahorra plata. ¿Qué es el factor térmico de un CT? Se define el factor térmico como la relación entre la corriente primaria máxima permitida en estado permanente y su corriente nominal. Los valores más comunes del transformador de corriente son del factor térmico, es 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 y 2. Esto significa que un CT puede funcionar con carga completa y permanente hasta el límite térmico sin afectar el rendimiento, la vida útil y el nivel de aislamiento. Entonces, si compramos un CT con un factor térmico de 2, significa que podemos usar hasta con 2 veces su valor de corriente nominal. Por ejemplo, si es de 100 amperios, podemos usar con 200 amperios, que es en el primario, que serían 10 amperios en el secundario, en forma permanente. Estamos hablando de corrientes de carga, ¿no? No estamos hablando de corrientes de falla. Que no van a afectar el rendimiento del CT, no van a disminuir la vida útil del CT, ni van a dañar su aislación del CT. Entonces, si compramos uno con factor térmico de 1, pues, lógicamente solamente puede funcionar el 100% del tiempo con sus valores nominales. Lógicamente, es una cuestión de precio. Mientras pidamos un factor térmico más grande, el costo del CT también se va incrementando. Todo en la vida al final se resume en una relación de confiabilidad-costo, que siempre son normalmente inversas. El factor térmico de un CT es importante porque ya contempla el crecimiento de carga del alimentador y las posibles holguras en eventuales situaciones de contingencias y caídas en el sistema de potencia. ¿Qué dice? Si nosotros compramos un CT, decimos de aquí a 5 años, la corriente en este alimentador va a ser de 100 amperios y hoy en día, por decir, estamos en 50 amperios. Entonces compramos un CT de 100 a 5, pensando en los siguientes 5 años. Pero más adelante, esta carga va a seguir subiendo y se va a llegar hasta 200 amperios en los siguientes 15 años, por decir. Lógicamente el conductor de la línea lo permite. Entonces, con esas previsiones, podemos comprar el CT de 100 a 5 con un factor térmico de 2.
para usarlo más adelante y que el CT no sufra ningún problema. Ejemplo 1.16. ¿Cuál es la corriente máxima en estado permanente que puede pasar a través del alimentador del diagrama unifilar en la figura? Entonces, sabemos que el factor térmico es la corriente máxima sobre la corriente nominal en régimen permanente, no en condiciones de falla. Y tenemos un CT de 605 con factor térmico de 1.3. Entonces, reemplazamos el factor térmico, la corriente máxima y la corriente nominal primaria del CT, que son 600. Entonces, la máxima corriente de carga que puede circular en forma permanente, sin que esto signifique daño al CT, es de 780 amperios. Por otro lado, el límite térmico del CT, no se olviden, el factor térmico era cuando estamos hablando de corrientes o de operación en estado permanente del CT. El límite térmico, en cambio, es la corriente de cortocircuito simétrica máxima que el CT puede soportar durante un segundo. Es una característica de diseño, con el secundario en el cortocircuito. Entonces, si aquí cortocircuito mi secundario, y aquí tengo un cortocircuito, yo voy a tener pues la máxima corriente de cortocircuito que me permite, que puede aguantar mi CT sin dañarse durante un segundo. Esta limitación es causada por la limitación de temperatura máxima dada por su clase de aislamiento. Es decir, como la corriente va a ser muy alta, que está circulando por aquí, es la corriente de cortocircuito, entonces va a producir calentamiento de las bobinas. Y puede aguantar un segundo antes de que se derrite el aislamiento y entren las bobinas en cortocircuito. En esta prueba, durante el cortocircuito, los esfuerzos electromecánicos y de calentamiento no deben comprometer en modo alguno la integridad del CT. Entonces, en un segundo no tiene que pasarle nada al CT. Si la protección junto con el interruptor automático tarda más de un segundo en eliminar el cortocircuito, el límite de la corriente del CT se determina mediante la expresión 1.17.1, que va a ser la corriente de cortocircuito al cuadrado por el tiempo de falla es igual a tita. ¿Y qué es tita? Es una constante que depende de las características constructivas del CT. Entonces, el tiempo de efecto, el tiempo de falla, es el tiempo de apertura del interruptor. La corriente de cortocircuito es el límite de la corriente de cortocircuito que persiste durante el tiempo de falla. Veamos el ejemplo. Un CT tiene su límite térmico de 40 kiloamperios. Entonces, su límite máximo que puede circular por ese CT durante un segundo son 40 kiloamperios. ¿Cuál es la corriente permisible que puede pasar a través del CT sabiendo que el interruptor tarda 2 segundos en eliminar el defecto? Entonces sabemos que el límite térmico es 40 kiloamperios para un tiempo de un segundo. Lo que queremos saber es cuál es la corriente máxima de cortocircuito que debería circular por el circuito primario de mi CT para que aguante 2 segundos y no le pase nada al CT. Entonces, usando la expresión 1.17.1, tenemos que el límite térmico al cuadrado por 1 es igual a teta. Y por otro lado, tenemos que la corriente 1 al cuadrado por el tiempo de efecto es igual a teta. Entonces, si igualamos ambos, diremos que la corriente 1 al cuadrado por 2 segundos va a ser igual a 40 kiloamperios al cuadrado por un segundo. Despejamos y nos sale que para un cortocircuito que tenga un valor de 28,2 kiloamperios, el CT puede
tolerar un tiempo de 2 segundos sin que le pase nada. Siempre la corriente máxima de cortocircuito en el lugar de instalación del CT debe mantener o satisfacer la siguiente desigualdad. Que la corriente cortocircuito debe ser menor o igual al límite térmico por la raíz cuadrada del tiempo de falla. Por otro lado, el límite dinámico de un CT se define como el valor efectivo más alto de la corriente primaria asimétrica que el CT puede soportar durante un cierto tiempo, generalmente 0,1 segundos, con el secundario en cortocircuito, sin dañar mecánicamente debido a la acción de las fuerzas electromagnéticas. Entonces, aquí estamos hablando de una corriente asimétrica. Por otro lado, algo importantísimo para dimensionar el burden del CT es determinar la impedancia de los cables. Los CTs están instalados en el patio de la subestación. Aquí. Y los equipos de medición y protección y control están en la sala de control. Eso significa que va a haber una distancia que va a existir desde la subestación hasta la sala de control, que normalmente es relativamente larga. Y por lo tanto, como hay un conductor que va y un conductor que vuelve, toda esa impedancia del cable tenemos que considerar porque va a formar parte de la carga adicional que está conectada al CT. O sea, va a ser la impedancia del cable, más la impedancia de este relé, más la impedancia de este relé, más la impedancia de este relé, ¿no? Todo eso va a ser el burden. La impedancia de los cables de cobre viene dada por la siguiente expresión, de que la impedancia del cable es igual a la resistividad del cobre por la longitud total del cable de cobre dividida entre la sección del cable de cobre en milímetros cuadrados. De esta forma, la carga total conectada al secundario del CT para obtener la clase de precisión viene dada por la siguiente expresión, que la carga total conectada al secundario del CT o el burden, que es una palabra más corta para usarla en inglés, va a ser igual a la impedancia del secundario del CT más la impedancia del cable más la impedancia de la sumatoria de todos los relés que están conectados en el secundario. Si reemplazamos, va a ser igual a la impedancia secundaria del arrollamiento del CT más la impedancia del cable, que tiene esa expresión, que es la resistividad del cobre por la longitud total del cable en metros y sobre la sección del cable de cobre en milímetros cuadrados, más la sumatoria de todos los relés que están conectados en el secundario. Veamos el ejemplo. Un CT está cableado con cable de 10 milímetros cuadrados. Más o menos para que tengan idea, ese es el cable normal que se usa en la parte de control, medición y protección en las subestaciones eléctricas. El cable que está, que normalmente ustedes usan, no, no siempre tengo, yo siempre más manejo, el cable que ustedes usan en su casa para iluminación
Normalmente es el 14 AWG. Para sus enchufes usan el 12 AWG. Entonces vamos a ver, ya que nos hemos metido a ese campo. Vamos a ver esta relación. Cable de equivalencias. A ver. AWG. El 12 que... A ver si podemos usar aquí. El 12 AWG. ¿Qué color es ese? No, yo quiero otro color. Este. Este es el 12 AWG. Equivale a un cable de 4 milímetros cuadrados. El 14 AWG equivale a un cable de 2,5 milímetros cuadrados. Y el cable recomendado para usar en el cableado de los CTs en una subestación corresponde al 8 AWG, que es igual a 10 milímetros cuadrados. ¿Sí? De esa forma, más o menos, ustedes tienen la idea más clara en la sección del conductor. Entonces, es un cable un poquito más gruesito. Normalmente el cable, la sección de la cometida de su casa debe ser el de 8 AWG. Dice, un CT está cableado con cable de 10 milímetros cuadrados, cuya longitud hasta la sala de control es de 180 metros. ¿Cuál es la carga del cable conectado al secundario del CT? Entonces, la solución, reemplazamos la resistividad del cobre, 1 dividido entre 58,82, por 2 veces los 180 metros. Esta es la ida del cable más la vuelta del cable, 360 metros, dividido entre la sección del conductor, que es 10. Entonces sale que la impedancia del cable es 0.618 ohmios. Entonces, el cableo que conecta a los CTs al equipo en la sala de control. No se olviden que anoche vimos que el 10H400 en Normancy, estos 400 ohmios representaban 4 ohmios, ¿no?, de carga, de burde. Con el cable ya nos estamos comiendo casi un ohmio de la capacidad total de CCT. El cable que conecta los CTs al equipo en la sala de control recorre un largo camino, pasando y compartiendo los mismos conductos y canales con el cableado de otros circuitos. De esta forma, el cableado de los CTs sufre varias perturbaciones y efectos, como sigue: considerable reactancia y resistencia debido a su longitud, calentamiento proveniente de otros circuitos, porque hay muchos circuitos que van por la misma vía, por la misma ruta, por la misma zanja, por el mismo cable canal, por la misma bandeja.
hay un montón de cables que está haciendo, por lo tanto, se van calentando, porque los otros circuitos se pueden calentar más que este. Además que va a haber un acoplamiento magnético y eléctrico con los otros circuitos, llevando transitorios, armónicos, inducciones y cualquier otra perturbación. Estos elementos anteriores pueden interferir en el desempeño del relé, comprometiendo la calidad de la protección. ¿Qué es lo que se recomienda en la práctica para evitar o tratar de evitar esos problemas? Ubicar la sala de control de forma tal que la impedancia del cableado no supere el valor de 0,5 ohms. Actualmente, para mitigar el problema mencionado anteriormente, se utiliza el sistema de protección distribuido de acuerdo con la tendencia tecnológica global. Es decir, los relés y otros equipos de medición y supervisión deben estar ubicados físicamente cerca de los CTs y PDs que los alimentan. A la sala de control de la subestación, toda la información de los relés pasa por un sistema de fibra óptica. Esta situación es más imperativa en las subestaciones de extra alta tensión, especialmente en lo que respecta a las interferencias electromagnéticas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para evitar nos irnos con grandes cableados? Si esta es nuestra subestación eléctrica. Y aquí están, ahí están nuestras barras. Entonces dice, aquí vamos a colocar una caja, un cubical. Y aquí van a estar nuestros CTs, por decir. Por lo tanto, solamente recorreremos un par de metros hasta llegar a nuestros equipos. Entonces aquí en este cubical que está ubicado en la misma dentro de la misma subestación, vamos a tener todo lo que es relés, lo que es control y lo que es medición. Y si la sala de control está aquí, lo que hacemos, aprovechando que todo el equipamiento es equipos digitales o numéricos, entonces con fibra óptica, llevamos solamente la información. Llevamos la cantidad de corriente que está circulando, los voltajes, las potencias, las energías, y llevamos toda la información aquí a las PCs de la sala de control o a los tableros de la sala de control. Y aquí muy cerca hacemos toda la medición y la operación de los relés de protección. Entonces, eso es lo que se recomienda hoy en día para las subestaciones de extra alta tensión, para evitar sufrir de las interferencias, el acoplamientos magnéticos, calentamientos de los cables, etcétera, etcétera. Las cargas de los equipos de medición y control deben obtenerse del fabricante. Algunas cargas típicas de los dispositivos de medición se muestran en la tabla. Entonces, todos estos relés son relés, estos son amperímetros, pero todos estos amperímetros son electromagnéticos. Entonces aquí tenemos sus impedancias, sus resistencias, sus voltamperios de cada equipamiento. Las potencias están de acuerdo con la BTN, es decir, cuando pasan 5 amperes en el secundario ST y en los dispositivos de medición. Entonces, todos estos valores de estas tablas están cuando están circulando por los equipos su corriente nominal. Los relés son los principales elementos de protección, representan una carga considerable en la carga del CT. Se distribuyen de la siguiente manera. Relés de carga constante son relés en los que el ajuste no se realiza mediante derivaciones de su bobina magnetizante. Su impedancia conectada al secundario CT es fija, es decir, no varía con el cambio en el ajuste de la corriente de actuación del relé. Se trata de los relés electromecánicos de émbolo o inducido o de émbolo
de atracción inducida, en los que el ajuste se puede realizar de la siguiente manera. No hay cambio en el entrehierro de su circuito magnético, la atracción en el resorte del brazo, del brazo móvil del relé. Los relés digitales también tienen una carga fija, y esto es lo que a nosotros nos interesa. O sea que tienen una carga fija. En relación al secundario del CT, esto se debe a que los relés digitales son alimentados por una fuente de alimentación externa. Por esta razón, el relé digital representa una carga mínima en relación al secundario del CT. La carga del relé digital se puede descartar en relación a la alta impedancia que presenta el relé electromecánico. La carga del relé digital suele ser menores o iguales a 0.03 ohmios. O sea que básicamente el burden de cada equipo de protección digital es bien bajito, lo que nos va a permitir comprar CTs con burdens más pequeños, por lo tanto un poco más baratos. Los relés de carga variable son relés electromecánicos, en los que el ajuste de la corriente de actuación se realiza cambiando el tap de su bobina de magnetización. El relé sobre corriente, yo voy a tener diferentes taps para hacerles trabajar, para ajustarlos, y entonces en cada tap que yo seleccione va a haber una diferente impedancia. Como la impedancia del relé depende del tap elegido, para facilitar la obtención de este valor, el fabricante siempre publica la impedancia más alta del relé correspondiente al tap más pequeño. Entonces, estos son relés electromecánicos. Estos son relés General Electric. Y estos son relés Westinghouse, que son los relés que han dominado casi básicamente todo el siglo XX. Entonces podemos ver que, por ejemplo, este es un relé sobre corriente, tiene su impedancia más baja de su menor tap, o sea, su impedancia más alta, que es su impedancia de menor tap, es de 0.35 ohmios. Es decir, si yo cambio de tap, o sea, está en el tap 4, si cambio al tap 16, esto va a ser más pequeño, ¿no? No va a ser, está publicado aquí el valor más grande. Entonces, estos son relés de sobrecorriente para fallas a tierra. Entonces, fíjense el valor de la impedancia que tienen, que son bastante grandes. Y estos son también relés de sobrecorriente de fallas a tierra, con valores altísimos de impedancia. El tap más pequeño representa la impedancia más alta del relé. Significa que en otro tap la impedancia disminuye con su valor más bajo en el tap máximo. Si se utiliza el tap más pequeño del relé en el cálculo de la carga del CT, estará bien dimensionado en relación con su clase de precisión. Cualquier cambio en el tap del relé corresponde a un alivio de carga del CT. La potencia aparente del relé en relación a su tap es siempre la misma. Para obtener la impedancia del relé correspondiente a otro tap, simplemente use la ecuación de la ecuación de potencia aparente. La equivalencia se realiza mediante la expresión 1.21.1. Para ver cuál es la impedancia real del relé que está conectado, o el burden, o la impedancia real cuando el tap está en un tap diferente al tap más pequeñito del relé, usamos esta expresión, que la impedancia del tap por la corriente del tap al cuadrado es la impedancia del tap mínimo por la corriente mínima al cuadrado. Este es el dato del fabricante. En la protección con relés electromecánicos es común usar el término tap como corriente de tap o corriente de ajuste del relé. Por lo tanto, la expresión que la impedancia del tap es igual a la impedancia del tap mínimo por el tap mínimo al cuadrado por la posición actual del tap que estamos usando. Ejemplo 1.2
El relé General Electric IAC51 tiene una impedancia de 21,2 ohmios. ¿Cuál es es el IAC51? IAC51. Algo parecido a esto, ¿no? Dice 21 ohmios, dice. Y tiene 21,2 ohmios y tiene rangos de taps disponibles desde 0,5 hasta 2 amperios. Pues está por aquí, uno de estos, ¿no? De 0,5 a 2 amperios tiene su rango de taps y tiene 21,2, dice. ¿Cuál es la impedancia del relé si ajustamos el relé en el tap de 1 amperio? Entonces el tap, para su tap mínimo es 21,2, el tap mínimo es 0,5 y lo vamos a usar en el tap de 1 amperio. Entonces su impedancia es de 5,3 ohmios en lugar de los 21,2 que tiene para el valor más pequeño de tap. ¿Y cuál es la impedancia del relé en el tap de 2 amperios? Va a ser 1,33 ohmios, ¿no? Entonces va a ir bajando mientras incrementamos el valor del tap. Ejemplo 1.21.2, ¿cuál es la impedancia para el tap más grande del relé IAC 53101A? IAC 53101A. IAC 53101A es este. Entonces es 0,12 y entre 4 y 16 puede oscilar su valor del tap y tiene impedancia para el valor del tap de 4 igual a 0,12. El tap mínimo, como hemos visto, es 0,12 ohmios para su tap mínimo de 4 amperios. Como aquí nos pide para el tap más grande, cuál va a ser su impedancia para 16 amperios, reemplazamos el tap mínimo, o la impedancia del tap mínimo, que es dato de tabla, su tap mínimo, que es dato de tabla, y su tap máximo. Y nos da que su impedancia es 0,0075 ohmios. Estos datos son importantísimos en su cálculo porque la precisión del CT en tablas, es decir, va a estar va a cumplir el CT su precisión especificada, 0,1, 0,2, 0,5%, 1%, el valor que hayamos comprado, si el burden está entre el 10% y el 120% del burden que hemos comprado. Entonces, si sobrecargamos, digamos, a 150%, le ponemos un montón de equipos adicionales, ya no garantiza la precisión del CT, o si estamos con valores muy pequeñitos, como vemos que se van reduciendo un montón, pues hemos comprado un CT con un burden muy grande, lo estamos usando en taps, en los máximos taps, entonces probablemente estemos por debajo del 10% y también por valores por debajo del 10%, la precisión del CT no está garantizada. Por eso es importante hacer una buena compra sabiendo cuáles son las cargas que va a tener nuestro CT. Todas las consideraciones relativas a la carga del CT están relacionadas con los relés electromecánicos, que hay que tener mucho más cuidado. Hoy en día,
Las nuevas adquisiciones de relés por parte de las empresas son del tipo digital o numérico, donde la carga, el burden, es mínimo. Esto se ve que los relés digitales requieren una fuente de alimentación externa, lo que alivia la carga en el CT. Por esta razón, con la aplicación de la tecnología digital en la protección, los CTs pueden tener un núcleo magnético más pequeño, porque obviamente vamos a requerir menores capacidades. E incluso, como ya informan algunos fabricantes, los CTs pueden mantener su clase de precisión para corrientes de cortocircuito superiores a 20 veces la corriente nominal. Finalmente, para concluir nuestros CTs, veamos un ejemplo general. Dado el diagrama unifilar de la figura que tenemos una generación, tenemos que está este sistemita en la barra A tiene un valor de cortocircuito trifásico de 8 kA, un factor de una corriente de cortocircuito monofásica tierra de 6 kA. Tenemos una línea de transmisión con una impedancia de 0,1 por unidad, calculados en base de 69 kV y de 100 MVA, en un voltaje base de 69 kV y una potencia base de 100 MVA. Tenemos que la línea de 69 kV y tenemos 3 transformadores de cada uno de 10 MVA. Entonces dice el ejemplo, un CT debe alimentar simultáneamente un amperímetro H11, un medidor de vatios hora B65, un medidor de vatios hora IB10 y un relé de sobrecorriente IAC51 B101A conectado al tap de 8 amperes. Considera la clase de precisión de 10% del CT. Ninguno de tus accesorios puede... Y el factor de sobrecorriente de 20 veces, de 20 veces la corriente nominal. Ignore la impedancia del cableado y considera la impedancia interna del secundario del CT de 0,10 ohmios. La pregunta A. Primero, dimensionar el CT en cuanto a su relación de transformación. Solución. La relación de transformación se calcula utilizando 2 criterios. El primero, el criterio de la carga nominal. En este caso, la fuente de alimentación puede alimentar un máximo de 3 transformadores con su carga nominal. Entonces, 3 transformadores, cada transformador de 10 MVA, por lo tanto, la carga máxima total que se puede conectar a esa línea de 69 kV es de 30 MVA. Sabemos que el voltaje nominal es 69 kV. Por lo tanto, la potencia nominal del alimentador va a ser raíz de 3 veces por el voltaje y la corriente nominal. Entonces, tenemos la potencia nominal del alimentador, 30 MVA, raíz de 3, el voltaje del alimentador en kilovoltios, y podemos sacar la corriente nominal que va a circular por el alimentador, que va a ser de 251 amperes. Entonces, si consideramos la corriente nominal que va a circular, la corriente nominal del alimentador es 251 amperes. El segundo criterio es el criterio del cortocircuito. La corriente máxima de cortocircuito en el lugar de la instalación del CT debe estar dentro del límite de la clase de precisión del CT, de acuerdo con su factor de sobrecorriente. Es decir, se debe utilizar la expresión 1.10.1. El factor de sobrecorriente
Es la corriente máxima de cortocircuito dividida entre la corriente nominal del CT. Entonces, el factor de sobrecorriente, que nos indica el problema, es que hicimos un factor de sobrecorriente de 20. La corriente máxima de cortocircuito es 8 kiloamperios, la trifásica. Y aquí vamos a tener la corriente nominal del CT. Operamos y nos sale que la corriente nominal es 400 amperios. Un ratito. ¿Hola? ¿Sigue? Eh, a ver, el... Espérame un ratito. Quiero cortar una cosita. Aquí es. No puede ser. Ah, ya.
Sigamos nuestra clase muy interrumpida del día de hoy. Y entonces con la criterio de cortocircuito nos sale que el CT debía ser de 400 amperios en el primario y con el criterio de la corriente nominal nos sale 251. Se verifica que la corriente del criterio de cortocircuito es de 400 amperios, es superior a la corriente nominal. Por lo tanto, utilizando la corriente de 400 amperios y haciendo referencia al ítem 1, se puede utilizar según la norma los CTs mencionados a continuación. 400 a 5 por la norma BNT y 400 a 5 por la norma ANSI, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, anoche, estamos en la 115. Vamos a irnos aquí. En algún punto. Hemos visto, bueno, era en texto, ¿no? A ver si encontramos. Aquí está. Bueno, en la norma ANSI, estos son los CTs comerciales que tienen disponibles. Entonces tienen de 10 a 5, de 15 a 5, 25, de 40, de 50, de 60. Todos son a 5 amperios. De 100, 150, 200, 300 y 400. De ahí del 400 se salta al 600, al 800, al 1200, y etcétera, etcétera, hasta... Y luego de aquí creo que van de 2000 en 2000. Entonces, si yo quiero pedir, por ejemplo, aquí yo quisiera pedir uno de 455, eso ya es una fabricación especial. Y entonces ya me cobra, este CT me sale mucho más caro que comprar uno de 400 que lo tienen ya en fabricación en serie. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en mente. Siempre hay que comprar lo que los fabricantes tienen como estándares, de acuerdo a la norma. Si quiero un otro que no esté en la norma, me va a salir más caro, definitivamente. Y no faltan quienes hayan comprado equipos que están fuera de la norma. Entonces el CT que compraríamos sería el de 400 a 5. ¿Cuál es la impedancia del relé IAC 51B101? De la tabla tenemos que la impedancia de ese CT o de ese relé en su tap mínimo es de 0.38 para su tap mínimo de 4 amperios. Este es su dato de tabla. Si quieren lo verificamos, es el IAC 51B101A. IAC 51B101A. Este era, ¿no? 0.38 entre 4 y 16. .38 para 4 amperios. Como yo lo voy a instalar en 8 amperios, ¿cuál es el valor? Va a ser su valor de impedancia mínimo, su tap mínimo y el tap en el cual yo lo voy a conectar y me da una impedancia de 0,095. ¿Cuál es la carga total conectada al secundario del CT? De la figura 1.1222 se muestra cómo se conectan los instrumentos de medida. Entonces tenemos aquí el amperímetro, tenemos el medidor de energía, el B65, y el otro medidor de energía, el IB10. Y en serie, el relé